Muchas gracias por seguir en Radio Eleuteria y lo vuelvo a repetir, el tema de hoy, de este programa, es la risa y la comedia. Pues bien, en el programa antepasado habíamos analizado lo que es la poética de Aristóteles, específicamente con el concepto de lo trágico y la tragedia. Dando un repaso muy rápido, la tragedia es un subgénero dramático muy propio de la antigüedad helénica, la antigüedad clásica helénica, y la tragedia se suele definir como imitación de acciones de hombres esforzados en un lenguaje solemne, y a partir de la representación y no de la narración se llega al efecto catártico. Pues bien, la poética de Aristóteles, como lo habíamos mencionado, es un texto fragmentado y se conserva una parte que corresponde a la tragedia, pero la parte que corresponde a la comedia se ha extraviado. Ahora bien, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la novela de Umberto Eco, En nombre de la rosa, en donde Azzo y Guillermo de Baskerville, que se encuentran en un monasterio en Italia, suelen, bueno, la trama consiste en ubicar el hilo conductor de un misterio que conlleva al descubrimiento de un libro, y ese libro tiene las páginas envenenadas. Ese libro es justamente la poética de Aristóteles y más exactamente la parte que corresponde a la comedia, ya que bien, de acuerdo al planteamiento que surge en la novela de Eco, En nombre de la rosa, la comedia se sirve a través de la risa. La risa, por decirlo así, es el efecto humorístico, y la risa va relacionada con la razón. Ahora, la razón va en contra de todos los designios de un grupo de interés que surge de la iglesia, de acuerdo a la novela de Eco. Ahora bien, en este programa nos vamos a ocupar justamente de analizar lo que es la risa a partir de teorías psicoanalíticas, filosóficas e incluso kinestésicas con el doctor Bernardo Zimmerman. A lo largo de este programa voy refiriendo la bibliografía para que nuestros amigos radioescuchas puedan acceder a las fuentes principales. Y bien, para empezar, eh, este, este primer concepto de risa, la risa, lo estamos delimitando justamente a la risa provocada por los elementos cómicos, justamente de la comedia. También podemos analizar a lo largo de este programa algunos chistes, como por ejemplo los de Lichtenberg o los de Heinrich Heine, Los baños de Luca, o por ejemplo chistes que aparecen por ejemplo en el Ulises de James Joyce, chistes que justamente respectan a la literatura. Ahora bien, eh, vamos a diferenciar la risa provocada por los elementos cómicos de la comedia, a diferencia de otro tipo de risa como sería la patológica, por ejemplo risa psicótica, risa melancólica, que esos ya tienen que ver con un ámbito que no pertenece a la literatura, que ya pertenece justamente a la neurología, que no es nuestro ámbito. Ahora bien, Martin Grotjan, que es un psicoanalista, que escribió un libro, La máscara burlona, el duende del humor en la vida, el sexo, el arte y el teatro, análisis psicológico y literario, él plantea que la risa es un lenguaje poco sofisticado, a diferencia de nuestra lengua cotidiana, en el que podemos relacionar signos, podemos relacionarlos libremente, asociar un significado con otro a través de una pronunciación verbal, lo que se conoce como locución. Grotjan plantea que la risa es un lenguaje poco sofisticado porque no adquiere ese mismo grado de dificultad, de complejidad que puede tener un sintagma verbal. Ahora, sin embargo, Grotjan advierte que la risa comunica un signo, y recordemos la definición de signo. Un signo, bueno, tiene muchas definiciones. Una de ellas es que es una unidad bifásica que se compone de un significado y un significante. El significado es la idea contenida en el significante, y el significante es una forma que contiene una idea. Es un tanto tautológico esta definición, pero esa es la primera definición de signo que aporta Charles Sanders Peirce. Ahora, el signo realmente funciona como un estímulo, porque a través de una idea nos remite a pensar a otra idea. Un ejemplo de ello sería un semáforo.
El color rojo en sí mismo no nos dice nada, a menos que le demos un significado que sería el significado de alto, de detente. Pero en sí mismo el color rojo es una metáfora que nos conlleva a pensar en otra idea. Eso sería la definición de un signo. Es un elemento que funciona como un estímulo porque es una idea que nos remite a pensar en otra idea. Así que bueno, la risa es un signo de acuerdo a Grotjan, porque a través de la risa nosotros estamos comunicando algo y ese algo es una agresión implícita que a través del consenso social se hace aceptable. Lo voy a explicar más adelante. Por otro lado, Bernardo Zimmerman, eh, cito la fuente es el libro Estudios sobre lo cómico, componentes de la gracia, la comicidad, el chiste, el ingenio y demás estimulantes de la risa. Esto lo escribió el doctor Bernardo Zimmerman. Y Zimmerman plantea que la risa es un lenguaje evolucionado, a diferencia de la definición que aporta Grotjan. Zimmerman dice, no, la risa es un lenguaje muy evolucionado, porque ningún animal ríe realmente. Solamente el hombre es capaz de reír, porque justamente es dicho de otra manera, es un signo muy implícito que conlleva a una agresión. Ahora, en lo que ambos coinciden es que la risa es exclusiva del ser humano, es decir, ningún otro animal que yo sepa, no sé, alguien si gusta corregirme en las redes sociales puede hacerlo, pero que yo sepa, ningún animal es capaz de reír como lo hace el ser humano. El ser humano, la risa para el ser humano es exclusiva. Además, pertenece a un lenguaje kinestésico, es decir, es un lenguaje que surge del cuerpo y no precisamente de una fuerza locutiva, como podría ser un sintagma, una frase. Ahora bien, la risa además es un acto de libertad y esto ya tiene que ver con un plano muy filosófico, porque cuando nosotros nos sentimos libres de burlarnos de un defecto de los demás, nosotros reímos. Esto es un poco más complicado, lo voy a retomar más adelante, pero bueno, la risa es justamente un acto de libertad. Ahora, Henri Bergson, realmente no se pronuncia así, he escuchado que los franceses lo pronuncian como Henri Bergson, tiene un libro que se llama La risa, ensayo de la risa, de la comicidad. Bergson asegura que lo cómico no escapa a la esfera humana. El humano ríe y motiva a reír. Esto quiere decir que, por ejemplo, las cosas inanimadas en sí mismas no son susceptibles de motivar a la risa. Por ejemplo, un paisaje no hace reír, así como un objeto no hace reír, sino que es por la semejanza que guarda con el ser humano lo que nos conlleva a la risa sobre ese objeto. Por ejemplo, un sombrero bombín, no sé si alguna persona que esté escuchando este programa haya visto o conozca lo que es un sombrero bombín, pero el sombrero en sí mismo no es gracioso. Es gracioso cuando nosotros lo imaginamos en la cabeza de una persona. Es decir, lo cómico no escapa de la esfera humana, porque todo nos remite al ser humano. Ahora bien, un animal puede ser gracioso en la medida en que imite acciones humanas. Eso es lo que realmente plantea Henri Bergson. La risa es exclusiva del ser humano y nada que sea cómico, nada de lo cómico escapa a la esfera humana, porque el ser humano ríe y motiva a reír. Además, esta es una teoría que él plantea, la risa es dicho de otra manera, es una teoría del automatismo, es un molde ya dado en el que se adapta a una persona. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora, una definición muy certera que se tiene sobre la risa es que la risa es un fenómeno psicosomático en el que están implicados simultáneamente la razón y las emociones, pero sobre las emociones más exactamente la razón. Ahora, voy a explicar esto, pero sin antes agregar que también la risa es un signo de nuestra susceptibilidad de perversión. La risa es una forma de salida de escape de nuestras pulsiones, más exactamente agresivas, y que nosotros expulsamos a través de una energía anímica, como lo llamaría Freud, y es por eso que liberamos energía agresiva a través de la risa, porque la risa siempre conlleva a una burla mordaz,
a un castigo sobre los defectos del otro. Ahora, cuando el ser humano sonríe, y estoy hablando de la sonrisa, no estoy hablando de la risa propiamente, estoy hablando del simple hecho de mostrar los dientes. Sonreír es nuestra primera forma de socializar antes de que hayamos adquirido un idioma. Sobre esto hay un ensayo de Alfonso Reyes, que realmente es falso, tiene planteamientos erróneos, pero en su ensayo sobre la risa, Alfonso Reyes plantea que la diferencia entre la risa y la sonrisa, según Reyes, es la interioridad y la exterioridad. Por un lado, la sonrisa siempre tiene que ver con un fenómeno interior del mismo ser humano. A través de su mismo pensamiento lo motiva a sonreír, a mostrar los dientes. En cambio, la risa ya tiene que ver con un elemento de exterioridad. Es por alguna causa, algún estímulo que está en el exterior lo que motiva al ser humano a reír. Ahora, las diferencias entre una y otra es que la sonrisa tiene que ver con la razón, según Reyes. Esto es totalmente falso. Y la risa tiene que ver con el frenesí, con el júbilo, con lo que se llamaría lo dionisíaco en términos de Nietzsche. Pero bueno, esto es falso. Ahora bien, de acuerdo al psicoanálisis, que bueno, tengo que advertir que el psicoanálisis es una ciencia que solamente se basa en teorías, en puras suposiciones que jamás han sido comprobadas. El psicoanálisis realmente es una ciencia falsa y toda aquella persona que esté pagando los miles de pesos en terapia del psicoanálisis, le recomiendo que despida a su psicoanalista porque realmente es una estafa. Pero bueno, un elemento que aporta el psicoanálisis sobre el elemento de la risa es que el sentido del humor se desarrolla en etapas paralelas al desarrollo psicosexual. De acuerdo al psicoanálisis, existen 3 etapas de desarrollo psicosexual en el ser humano. Es la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. De acuerdo a esto, a este tipo de desarrollo que tiene el ser humano a lo largo de su vida, es paralelo al sentido del humor. Por ejemplo, la sonrisa es nuestra primera forma de socializar en el mundo. Y esto tiene que ver con la etapa oral, que es cuando el ser humano reacciona al estímulo sin razonar sobre aquella causa del estímulo. Por ejemplo, el niño recién nacido que sonríe está solamente reaccionando a un estímulo, pero no está razonando sobre la causa del mismo. Ahora, la risa, esto ya es paralela a la etapa anal, y es cuando el niño comienza a entender las causas de lo que genera el estímulo, y el niño ya es consciente de aquello que lo hace reír. Y finalmente está el sarcasmo, que es paralelo a la etapa fálica, y esto ya tiene que ver con un dominio del lenguaje. Es cuando el niño ya adquiere un idioma, ya tiene la capacidad a sí mismo de crear ironía, y bueno, el ego del niño ya logra reprimir, disfrazar y gozar de una agresión en forma socialmente aceptable. Esto es en primer lugar. Ahora, como lo había dicho, el ensayo de Alfonso Reyes sobre la sonrisa y la risa es falso, porque él plantea que la sonrisa tiene que ver con la razón y la risa tiene que ver con el júbilo, el frenesí. Sin embargo, esto es falso. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la novela de El nombre de la rosa, de Humberto Eco, la relación entre la risa y la razón, y la estulticia también. Pero no en el sentido de un abandono de la razón, sino en no tomar en serio al mundo. A eso se refiere con estulticia. No en el sentido de estupidez, de un frenesí, de un abandono de la razón, sino más exactamente en no tomar en serio los elementos del mundo. Y bueno, tiene un diálogo de la novela de Guillermo de Baskerville con Jorge. Y dice, este es un diálogo de Guillermo de Baskerville, dice: los monos no ríen, la risa es propia del hombre, es signo de su racionalidad. Y le contesta Jorge: también la palabra es signo de la racionalidad humana, y con la palabra puede insultarse a Dios. No todo lo que es propio del hombre es necesariamente bueno. La risa es signo de estulticia. El que ríe no cree en aquello de lo que ríe, pero tampoco lo odia. Por lo tanto, reírse del mal significa no estar dispuesto a combatirlo, y reírse del bien significa desconocer la fuerza del bien, que se difunde solo por sí solo.
Y bueno, esto quiere decir que la risa es motivada más allá de un estímulo sensitivo, es motivada por la razón misma, por nuestra racionalidad. Un ejemplo de ello sería un hombre que va caminando por la calle y se resbala con una cáscara de fruta. Y la gente se ríe de aquella persona que se resbaló porque está ocupando su razón, está ocupando el raciocinio, porque aquella persona que se ríe del otro, que se resbaló con la cáscara de fruta, sabe que aquella persona que cayó en contra de su voluntad. Es decir, la risa se genera a partir de un razonamiento, no a partir de un estímulo emotivo. Por lo tanto, los planteamientos de Alfonso Reyes sobre la risa son totalmente falsos, porque la risa se estimula justamente por un razonamiento. Y este razonamiento advierte, hace patente, hace evidente el hecho de un defecto, de una imperfección, de un error, de una falla. Ahora bien, para Eco, justamente la risa es la negación del mundo, como lo sería una cualidad dionisíaca en términos de Nietzsche. Ahora, la risa es un efecto que se origina a partir de una causa éticamente negativa, porque si nosotros nos pusiéramos a analizar todo aquello que motiva a nosotros a reír, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el chiste más blanco que podamos escuchar, en el fondo conlleva una pequeña burla, una agresión, la evidencia de algún algún defecto, de alguna imperfección en el mundo. Ahora, recurriendo ya a Freud, con su libro El chiste y su relación con el inconsciente, Freud dice que la risa es un fenómeno de la descarga de excitación anímica y esa energía que se descarga ha sido acumulada y escapa a partir de un estímulo cómico. Esto es, por ejemplo, como lo que sería un estornudo. El estornudo no se puede evitar, así como la risa no se puede evitar, porque es un fenómeno de descarga de excitación anímica. Nosotros razonamos aquello que advertimos, no podemos contener las ganas de expulsar esa energía que ha sido estimulada por algún evento chusco y la liberamos a través de la risa, así como podría ser el estornudo. Ahora bien, lo que plantea Freud es que cuando alguien ríe, se encuentra en un estado de superioridad de aquella persona que lo motivó a reír. Una analogía que plantea Freud sería la analogía entre el niño y el adulto. El ejemplo sería, por ejemplo, lo que acabo de decir, la caída de una persona en la calle por razón de una cáscara de fruta. Bueno, el caso de la persona que cayó tendría el estatus de un niño, porque el niño es descuidado, es inconsciente de su mundo y por esta falla, por esta distracción, conlleva tener un estatus inferior. Un ejemplo, una analogía explicativa sería justamente el estatus de niño que plantea Freud, y aquella persona que se ríe de la persona que ha caído tiene el estatus del adulto. Ahora, para Henri Bergson, la insensibilidad es un elemento indispensable para la risa, porque él plantea que el peor enemigo de la risa es la conmiseración. Más exactamente, la risa es una forma que adopta la insensibilidad. Por ello, los protagonistas cómicos no inspiran piedad, dado sus vicios morales. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos reír libremente sobre algún elemento de la realidad, y es más exactamente sobre una persona que comete un error, esto quiere decir que reímos de esa persona porque no tenemos compasión de aquel error que ha cometido. Por ejemplo, el hombre que ha caído no nos provoca conmiseración, es decir, misericordia. Al contrario, no castigamos su error, castigamos su distracción con una forma de agresión implícita que es la risa. Eso es a lo que se refiere Bergson. El peor enemigo de la risa es la sensibilidad. Necesitamos ser insensibles para poder reír del otro. Ahora, también lo menciona Bergson, la risa castiga defectos. Por ejemplo, y esto ya lo mencioné en el bloque anterior, en un mundo perfecto con personas perfectas, la risa sería imposible, porque justamente es la imperfección del mundo lo que nos motiva a reír. Ahora, esto repitiendo lo que dijo el doctor Bernardo Zimmerman,
los animales utilizan un lenguaje kinestésico, mostrando un signo de amenaza al enseñar los dientes. Y el ser humano justamente utiliza la risa. La risa es una agresión implícita disfrazada por la emoción. Ahora, la risa también tiene un valor hedónico. El valor hedónico de la risa es que nosotros sentimos placer de burlarnos de los defectos de los demás. Ahora, las variantes de lo cómico son varias. Una de ellas es la imperfección, ya lo expliqué. Otra de ellas es el distanciamiento. Nosotros debemos estar distanciados del contexto de la situación cómica para poder reír en libertad. Por ejemplo, nosotros no debemos estar relacionados con el objeto cómico. Por ejemplo, esa persona que cayó al suelo a razón de una cáscara de fruta, si fuese nuestro abuelo o fuese nuestra madre, no nos daría risa. Al contrario, nos daría conmiseración. Eso es a lo que se refiere con el distanciamiento. Nosotros, para poder reír, porque la risa es un acto de libertad, es muy humano, es completamente normal reírnos de los defectos de los demás, no tiene nada de malo, pero una condición necesaria para reír es que nosotros debemos estar distanciados de la situación cómica, del contexto cómico. Otro elemento es la inversión, es decir, la ironía, aquello que no veíamos venir y que justamente responde a una imperfección del mundo, porque justamente eso es la ironía. La ironía es aquello que no responde a las causas lógicas que se van desarrollando en una sucesión de eventos. Por lo tanto, conlleva pronosticar una imperfección en el mundo. Ahora, Kurt Spank, que es otro teórico literario, tiene un libro que se llama Géneros Literarios, y Spank plantea que la comedia muestra cómo hacer lo correcto a través del incorrecto. Asimismo, aceptamos la imperfección del mundo y nuestros propios defectos. Y lo cómico es la expresión estética de la imperfección y las aspiraciones para superar esta misma imperfección. Ahora, Bergson, regresando a él, plantea que lo cómico solo trabaja con la razón, no con los sentimientos. Vuelvo a decirlo. Cuando nosotros reímos de algo, estamos haciendo un ejercicio de razonamiento, porque estamos descubriendo las causas de aquella imperfección que estamos viendo, que es evidente. Ahora, otro elemento de lo cómico es la caricatura. La caricatura justamente es imitación de defectos morales en grados superlativos. Un ejemplo de ello sería este personaje Harpagon de la comedia de Molière que se llama El Avaro. Y justamente Harpagon es eso, es una exageración de un vicio moral, que en este caso es la avaricia, porque es un avaro en sentido superlativo, exagerado, hiperbólico. Eso es un elemento de lo cómico, que es la caricatura y que justamente está castigando un defecto. Y bueno, ya la cuestión estética es hacerlo exagerado, utilizar la hipérbole. Ahora, Freud plantea que lo cómico funciona a partir de la ridiculización de la víctima, quien se encuentra desprovista de autoridad y no es tomada en serio, es decir, no es digna de respeto. Ahora bien, asimismo Freud plantea que la comicidad se encuentra en los movimientos también. Uno de ellos son los gestos exagerados, por ejemplo, el gasto innecesario de energía. Por ejemplo, en ciertas comedias televisivas solemos ver a un personaje que está musculoso y que trata de abrir una botella de leche y no puede. Y justamente eso es lo que nos motiva a risa, porque es un gasto exagerado de energía. Justamente responde a una exageración. Otro elemento que plantea Freud sobre la comicidad de los movimientos son las funciones anímicas. Esto tiene que ver con lo contrario, con el ahorro exagerado de energía. Esto tiene que ver con la ironía. Por ejemplo, una persona que se le encarga hacer algo muy, muy específico y muy delicado, por ejemplo, desactivar una bomba y la desactiva con un martillo. Esto tiene que ver con una función anímica, un ahorro exagerado de energía. Y por el hecho de que salga bien, que pueda desactivar la bomba, eso ya conlleva la ironía, porque hizo un ahorro exagerado de energía y aún así le salió bien el asunto. Ahora, en el siguiente bloque vamos a finalizar con este tema, justamente con los elementos de la comedia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por seguir en Radio Eleuteria. Y bueno, para finalizar este tema sobre la risa y la comedia, justamente regreso a uno de los planteamientos de Freud, que plantea que otro elemento de lo cómico es justamente el desenmascaramiento.
Y el desenmascaramiento para Freud es la desnudez, es decir, degradar la dignidad de la persona, porque pone al descubierto debilidades, defectos, faltas, como por ejemplo sería el ejemplo literario de Tartufo de Molière, en el que Elmira desenmascara a Tartufo frente a Orgón y lo presenta con todas sus fallas. Es a lo que se refiere Freud, como una desnudez del personaje, exponerlo ante los demás. Ahora, una definición de la tragedia es justamente la que aporta Aristóteles en los fragmentos que aún se conservan, y él plantea que la comedia es reproducción imitativa de hombres viles o malos, y no de los que lo sean en cualquier especie de maldad, sino en la de maldad fea, que es dentro de la maldad la parte correspondiente a lo ridículo. Y es lo ridículo una cierta falla y fealdad sin dolor y sin grave perjuicio, y sirva de inmediato ejemplo una máscara de rostro feo y torcido que sin dolor del que la lleva resulta ridícula. Estoy recurriendo a la traducción de García Vaca. ¿Y qué se refiere realmente a Aristóteles cuando plantea que es una maldad fea en los personajes de las comedias? Para empezar, el personaje que aparece en las comedias es un personaje inferior al común de los hombres, porque tiene un defecto de carácter. En este caso sería un defecto moral como ser avaro, ser mentiroso, ser hipócrita, ser bobo. Es decir, es un defecto que en sí mismo, para el que lo lleva y para los demás que lo advierten, es ridículo, pero que no es peligroso. Eso es a lo que se refiere con una maldad fea. Es decir, es un defecto que es ridículo, pero no peligroso, no conlleva ningún peligro para los demás ni para sí mismo. Ahora, uno de los elementos de las comedias realmente es el happy end, que es un final feliz, que podría decirse que es la contraparte a la catarsis aristotélica de purificación de las pasiones, en el caso de la tragedia, pero en el caso de la comedia es el happy end, y es donde justamente se reconcilian las fuerzas. Los enemigos terminan siendo amigos, el problema se resuelve de la mejor manera, y eso es lo que se le conoce como happy end. Funciona justamente como una catarsis, una purificación, una purga de las pasiones del espectador. Ahora, otro elemento es que nadie debe de sufrir un daño grave. Esto es muy importante en la comedia. Si un personaje de la comedia sufre un daño muy grave, que es explícito, en lugar de motivar a risa, va a motivar a horror, ya no va a dar risa. Y bueno, una forma de la tragedia es que su acción es directa, porque se desarrolla a través de los parlamentos de los personajes. Sin embargo, no es seria, a diferencia de de la tragedia, en el que la acción es seria. Ahora, es de carácter realista. Eso es muy importante porque, bueno, no creo que me dé tiempo de explicar lo último, pero la comedia es un subgénero dramático en donde en mayor medida que en la tragedia, se recurre a la crítica social. Ahora bien, un tema que nos respecta en la actualidad sobre lo políticamente correcto, de que ya nadie puede hacer un chiste sobre cierto aspecto de la realidad social, porque cierto sector de la población, una minoría, un lobby, puede sentirse ofendido porque se hace un chiste sobre ellos. Bueno, eso ya se le llama censura. Y como lo dije al principio de este programa, la risa, además de que es un aspecto muy humano, es un acto de libertad, es un acto en el que la persona se siente completamente libre de expresar una emoción a través de una causa razonable. Y bueno, estamos recurriendo justamente a la censura de lo políticamente correcto, que ya es básicamente una tiranía. Ahora bien, decir que la risa solamente debe de estar delimitada a ciertos aspectos que están permitidos en la sociedad es una chorrada, es un infantilismo, porque justamente la risa es lo que se conoce como el último bastión de nuestra propia animalidad. Nosotros no podemos renunciar a nuestra naturaleza. Asimismo, nosotros tampoco podemos evitar advertir las imperfecciones del mundo, porque justamente eso es la risa, un signo que demuestra como una salida de escape las imperfecciones que vemos en la sociedad. Si cierto grupo resulta ridículo por un defecto moral que tengan, pues claro, o sea, la gente al advertirlo de carrerilla va a reír,
porque la gente es razonable, la gente ocupa la razón para discernir aquel defecto, aquella imperfección que se presenta en cierto fenómeno de la realidad, y como efecto natural va a reír. Y no se les puede prohibir eso. De la misma manera, cuando una persona, sea un comediante en un stand-up o un dramaturgo, quiera escribir algo sobre algún elemento de la realidad, pero que cierta persona se sienta ofendida, bueno, eso ya es problema de ellos. No podemos permitir infantilizarnos. Ese es el único mensaje que tengo al final. Y bueno, no me dio tiempo de explicarlo todo, pero asimismo agradezco a la Voladora Radio por este espacio. Agradezco mucho a nuestra operadora Rocío detrás de cabina haciendo este trabajo. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha, lo invito a que nos acompañe al siguiente programa. Vamos a hablar sobre la educación superior aquí en México. Vamos a tener aquí en cabina a un politólogo local, Abel San Vicente, y vamos a discernir sobre estos temas. Muchas gracias, Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.